Después de que el vaquero la rescató de los lobos, la mujer apache declaró, ahora eres mi hombre. El viento del desierto cortaba como cuchillo al amanecer. La tierra estaba seca, agrietada, y el silencio parecía pesar más que cualquier amenaza visible. El rancho, aislado y solitario, se recortaba contra un horizonte que se encendía con tonos naranja y cobre. No había vecinos a horas de distancia, la ley era un eco lejano, y la supervivencia dependía del ingenio y la paciencia. Él estaba a caballo, revisando la cerca del pastizal. Sus manos eran ásperas, cubiertas de polvo, con cicatrices de años lidiando con caballos indómitos, soles ardientes y noches heladas. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, era en monosílabos. Su mirada, sin embargo, decía más que cualquier palabra, medía peligros, evaluaba terreno y leía intenciones. Fue el olor, primero, lo que lo alertó, carne quemada y metal. Luego, el sonido de un gruñido ahogado y ramas rompiéndose. Instintivamente, bajó la vista hacia el barranco cercano, y allí estaba ella. Una mujer apache, descalza y con la ropa hecha jirones, luchaba por mantenerse de pie mientras un lobo la acechaba, con colmillos expuestos y ojos amarillos que brillaban en la luz creciente. No dudó. Su caballo relinchó mientras él descendía a la arena. Con movimientos medidos, calmados, desenfundó el rifle y disparó. El lobo se desplomó antes de que pudiera reaccionar. Otros dos huyeron entre las piedras, lanzando gritos que se mezclaban con el viento. La mujer cayó de rodillas, temblando, respirando con dificultad. El sudor y la sangre se mezclaban en su rostro. Su cabello estaba enmarañado, sus ojos grandes, alertas y cautelosos. Por un instante, no habló, solo lo observó mientras él se acercaba, midiendo cada paso como si temiera que fuese otro depredador. No me hagas daño, dijo ella, finalmente, con la voz seca, casi un susurro. Él ladeó la cabeza. No dijo nada. Extendió la mano con un gesto simple, casi mecánico, para ayudarla a levantarse. Ella lo miró, evaluando cada línea de su rostro, cada sombra que su rostro proyectaba bajo el sol. No había carisma, no había promesas, solo la certeza de que él podía protegerla. Te llevo al rancho, murmuró él, sin esperar respuesta. Ella dudó, pero se aferró a la mano que le ofrecía estabilidad. Cada paso hacia el rancho era un recordatorio del desierto, del aislamiento y del riesgo que habían sorteado. Las heridas en su brazo sangraban, pero su orgullo mantenía la cabeza erguida. No era una mujer débil, era una superviviente. Al llegar a la cabaña, él la ayudó a entrar y le indicó con un gesto que debía quedarse quieta. Sacó un trapo limpio, lo humedeció en un balde de agua fría y comenzó a limpiar las cortes y rasguños en su brazo. Ella no protestó, pero sus ojos lo seguían con una mezcla de desconfianza y evaluación constante. Cada movimiento suyo era silencioso, preciso, y la mujer notaba el peso de su pasado no contado en cada gesto, la rectitud, la reserva, la responsabilidad que llevaba sobre sí mismo. ¿Quién eres?, preguntó ella, rompiendo por fin el silencio. Soy, quien te encontró, respondió él, sin más. La mujer asintió, como si aceptara la respuesta por ahora. Luego, con un movimiento lento, bajó la vista hacia sus manos ensangrentadas y murmuró, ahora eres mi hombre. Él la miró con calma. No había una reacción inmediata de orgullo ni sorpresa, simplemente la observó, evaluando la carga de esas palabras. No era una declaración de amor, no aún. Era una reivindicación de confianza y un aviso de que su supervivencia dependía, por el momento, de él. La cabaña estaba en silencio. Solo se escuchaba el crepitar del fuego que él había encendido para secar ropa y hervir agua. Afuera, los lobos podían volver, o quizás otros peligros acechaban en la distancia. Cada sonido del desierto estaba cargado de amenaza. Y ella, aún con heridas frescas y ropa rota, permanecía de pie, erguida, digna. No buscaba consuelo, solo seguridad y, quizás,
un respiro en aquel mundo salvaje donde la muerte podía llegar con un paso en falso. Él preparó una manta limpia y se la acercó. La mujer se cubrió con cuidado, sin palabras. Sus ojos verdes se encontraron un instante con los suyos, y en esa mirada silenciosa hubo entendimiento. No eran iguales, no eran amigos, ni amantes aún. Solo dos sobrevivientes compartiendo un refugio en un mundo que no perdonaba errores. El sol continuaba ascendiendo, iluminando los contornos del rancho y las montañas lejanas. En el horizonte, la vastedad del desierto parecía infinita. Aislados, solos, sin ley que los ampare, tenían que depender el uno del otro. La tensión era palpable, cada movimiento, cada respiración, estaba cargada de posibilidad y peligro. Ella, finalmente, se dejó caer sobre un banco, vigilante pero cansada. Él salió al porche, encendió un cigarro y miró el horizonte, escuchando el viento entre las piedras y los arbustos secos. No habló, no necesitaba. Su silencio era firmeza, y en esa firmeza ella encontró, por primera vez, una certeza: si sobrevivían al desierto, sería juntos. Pero el desierto no perdona descuidos. La noche traería frío, hambre y los lobos volverían. Y la mujer sabía que, aunque él estuviera allí, nada estaba garantizado. Su declaración resonaba entre los muros de madera y piedra: ahora eres mi hombre. Palabras que no eran exigencia, sino un desafío silencioso. Él debía responder con acciones, y no con palabras. Cuando la oscuridad cubrió la cabaña, ambos se sentaron en lados opuestos del fuego, vigilantes, en silencio. Cada sombra en el cuarto parecía un recordatorio de que el mundo exterior no había desaparecido. Cada chispa que saltaba de la leña era un recordatorio de que estaban vivos, por ahora. Y en ese silencio, en ese fuego compartido, comenzó a formarse un lazo nacido de necesidad y de respeto. No había promesas de mañana. Solo la certeza de que hoy, en esa cabaña aislada del desierto, ninguno de los dos estaría solo. Y mientras los lobos aullaban a lo lejos, él pensó que tal vez, solo tal vez, aquella mujer no solo estaba reclamando protección. Tal vez, en su propia manera firme y salvaje, también le ofrecía un lugar en su mundo, un vínculo que ni la soledad ni la muerte podrían quebrar. El viento golpeó la cabaña y el silencio volvió a asentarse. Afuera, el desierto respiraba, hostil y vasto. Adentro, dos figuras compartían fuego, heridas y un entendimiento tácito: la supervivencia tendría un precio, y ambos estaban dispuestos a pagarlo. El amanecer del desierto prometía otro día duro, pero por primera vez, el hombre no estaba completamente solo. Y la mujer, aunque desconfiada, sabía que había encontrado un aliado que no pediría más que su confianza, su fuerza y su silencio compartido. La tensión persistía, la amenaza acechaba, y la historia apenas comenzaba. El amanecer se deslizaba sobre la cabaña como un velo tenue de luz gris y ocre. El desierto se despertaba lentamente, un aire frío rozaba las grietas de la madera y el polvo flotaba sobre los surcos secos que conducían al corral. El vaquero salió primero, ajustando su sombrero contra el sol que comenzaba a calentar. La mujer lo observaba desde la puerta, aún cubierta con la manta que él le había dejado anoche. Sus ojos seguían cada gesto, la manera en que medía la distancia hasta el corral, cómo sus manos recorrían la cuerda y las herramientas con naturalidad, cómo su silencio parecía cargado de autoridad sin ser violento. ¿Vas a quedarte ahí toda la mañana?, preguntó finalmente, su voz ronca por la tensión y la falta de sueño. Él no respondió inmediatamente. Solo la miró, un instante largo, evaluando. Luego asintió con un gesto mínimo, como confirmando que sí, permanecía allí, pero sin necesidad de palabras. Ella comprendió: podía acercarse o quedarse donde estaba. Todo dependía de su propia decisión. Decidió moverse. Lentamente, bajó al corral. Los caballos relinchaban suavemente, olfateando la presencia de alguien nuevo. Uno de ellos, un semental negro, se acercó con cautela, olfateando sus manos y los restos de polvo de la mañana.
Ella se inclinó, sus dedos tocando el lomo del animal con cuidado. Nada forzado. Nada apresurado. Tú sabes, murmuró ella, sin levantar la vista, cómo tratar a los animales. Aprendí, contestó él, simple, sin levantar la voz. No era un elogio ni un reproche, solo un hecho. No había necesidad de más palabras. La mujer entendió que aquí, en este lugar aislado, la comunicación no era siempre verbal. Cada acción contaba más que cualquier promesa, y cada silencio estaba cargado de intención. El día transcurrió entre pequeñas tareas que parecían triviales, pero que llevaban consigo el peso de la supervivencia: revisar cercas, asegurarse de que los caballos tuvieran agua, limpiar los utensilios de cocina y preparar algo de alimento que apenas alcanzara para ambos. La mujer descubrió que, aunque él no la dirigía ni le hablaba de manera autoritaria, todo estaba organizado de manera que ella podía aprender. Nada era impuesto, todo era observado y corregido sutilmente. Cuando por fin se sentaron a comer, compartiendo un pedazo de pan duro y algo de carne seca, no hubo conversación prolongada. Solo la rutina de comer, beber y respirar el mismo aire cargado de polvo y sol. Sin embargo, había algo que comenzaba a cambiar. La mujer no necesitaba preguntar cada cosa, y él no necesitaba vigilarla constantemente. Un entendimiento tácito se había formado. Durante la tarde, un nuevo desafío apareció. Un pequeño incendio comenzó cerca del corral, causado por la chispa de un cable viejo que rozaba la madera seca. La mujer se tensó, lista para correr, pero él reaccionó antes de que pudiera moverse, corrió hacia el fuego, levantando una manta húmeda que él había dejado junto al balde y sofocando las primeras llamas. Ella lo ayudó después, pero no antes de observarlo en silencio, notando cómo sus manos se movían rápido, sin pánico, cada movimiento medido y seguro. Cuando finalmente el humo comenzó a disiparse, ella se sentó sobre un tronco cercano, exhalando lentamente. «Eres bueno en esto», dijo, sin palabras de elogio, pero con la firmeza de un reconocimiento que solo podía darse cuando la vida dependía de alguien. «Es necesario», contestó él, apenas, mientras encendía de nuevo un cigarro con dedos manchados de hollín. No era modestia, era verdad. En este desierto, lo que no era necesario se volvía peligroso. Esa noche, cuando la cabaña se sumió en la oscuridad, la mujer decidió moverse más cerca del fuego, aunque manteniendo cierta distancia. Él la observó, pero no dijo nada. La presencia compartida, silenciosa, se volvió un lenguaje propio, un entendimiento que no necesitaba palabras, solo cercanía controlada y respeto mutuo. Durante los días siguientes, la rutina se volvió un ejercicio silencioso de confianza. Cada gesto suyo, cada instrucción tácita, era absorbido por ella. Aprendió a reconocer cuando los caballos estaban nerviosos, cómo preparar la leña de manera eficiente, cómo mover la cerca sin perder el equilibrio sobre la tierra reseca. Y él, a su vez, aprendió a medir sus límites, cuando podía dejarla sola con las tareas, cuando debía intervenir, cuando observar desde lejos. El desierto, implacable, los mantenía alerta. La escasez de agua, el calor del mediodía y el frío de la noche eran pruebas constantes. Ella comenzó a notar pequeñas señales de su humanidad, como bebía agua con avidez después de largas caminatas, como fruncía el ceño al cargar grandes fardos de leña, como a veces se permitía un respiro más largo cuando creía que ella no lo veía. La tensión entre ellos disminuía, pero no desaparecía. Ella sabía que su declaración inicial, «ahora eres mi hombre», no había sido un juego. Él estaba ahí, no por obligación, sino porque la vida del desierto lo exigía. Y ella, a pesar de su fuerza, comprendía que dependía de él, aunque solo fuera un poco, aunque solo fuera para mantenerse con vida en aquel entorno hostil. Un día, mientras revisaban la cerca al borde del rancho, apareció un hombre a caballo en la distancia. Era un forastero, con botas polvorientas y mirada que delataba intenciones poco claras. La mujer se tensó, instintivamente detrás del vaquero. Él, sin perder la calma, llevó la mano hacia el revólver en la cintura,
pero no lo desenfundó todavía. Solo observó, evaluó, y con un gesto casi imperceptible, indicó a la mujer que permaneciera en silencio. El hombre se acercó, palabras suaves pero cargadas de amenaza implícita, buscaba saber quién vivía allí, quién estaba protegido y quién podía ser manipulado. La mujer lo escuchaba, registrando cada matiz en la voz del vaquero, cada pausa, cada medida de fuerza contenida. Allí no había espacio para improvisaciones, cualquier error podía costar caro. Después de unos minutos, el forastero cabalgó de nuevo hacia el horizonte, dejando un rastro de polvo y tensión. La mujer soltó el aliento que había contenido y miró al vaquero, reconociendo sin decirlo que su presencia no era solo una cuestión de supervivencia física, sino también de seguridad. Él no preguntó si estaba bien, su mirada decía que sí, y eso bastó. Con el tiempo, empezaron a compartir historias pequeñas, fragmentos de sus vidas pasadas, siempre a medias, siempre cuidadosos de no revelar demasiado. La mujer hablaba de su familia, de su pueblo, de las noches en que el frío era tan intenso que la muerte parecía cercana. Él hablaba poco, pero en cada relato había un indicio de pérdida, de culpa, de una vida que había llevado a través de decisiones difíciles y silenciosas. La confianza se construía a base de actos, no de palabras. Cuando ella enfermó de fiebre tras beber agua de una charca dudosa, él la cuidó sin preguntas ni gestos exagerados. Cambiaba sus vendas, traía agua limpia, y permanecía a su lado sin invadir su espacio. Ella, a su vez, aceptaba su ayuda, sin perder dignidad, reconociendo que su fuerza también consistía en saber cuándo depender de alguien más. Cada noche, mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban en la cabaña, compartían el silencio como un pacto. No había promesas de amor, no había intimidad forzada, solo la certeza de que, en aquel desierto salvaje, habían encontrado en el otro un punto de anclaje. Una tarde, mientras reparaban un tramo de cerca derribado por una tormenta reciente, la mujer notó cómo él se detenía para observarla mover los postes de madera. No dijo nada, solo evaluaba, medía la fuerza y la técnica, y luego continuaba con sus propias tareas. Ella comprendió que el respeto que él le tenía no era dado, sino ganado, y que en ese respeto había un reconocimiento silencioso de su capacidad. Por la noche, un nuevo aullido se escuchó a lo lejos, lobos que merodeaban, quizás observando, quizá esperando. La mujer no retrocedió. Solo se acercó al fuego, dejando que él la mirara mientras asentía, como si dijera que entendía el peligro y confiaba en sus propios instintos. La tensión seguía ahí, pero se transformaba, de miedo a respeto mutuo, de vigilancia a cercanía compartida. El desierto era su juez, su maestro y su amenaza constante. La mujer aprendió a anticipar los cambios de clima, a leer las huellas de animales salvajes, a medir cada paso para no agotarse. El vaquero, a su vez, aprendió a ceder control, a permitir que ella tomara decisiones, a observar sin intervenir, a confiar en la fuerza que había visto desde el primer momento en que la rescató. No hubo palabras grandilocuentes, no hubo gestos dramáticos. Solo actos silenciosos que construían una base sólida, compartir comida, agua, fuego y vigilancia. Cada día que pasaba, la mujer comprendía más la profundidad de su declaración inicial. Ahora eres mi hombre no era una exigencia, era un reconocimiento de fuerza, de protección y de un vínculo que nacía en medio de la adversidad, donde la vida misma era la medida del valor y de la confianza. Y mientras el viento nocturno azotaba la cabaña y el desierto se extendía infinito, ambos se sentaron, un poco más cerca que la noche anterior, compartiendo calor, manteniendo la dignidad y aceptando que, aunque las palabras no fueran necesarias, el entendimiento crecía con cada acción y cada silencio compartido. La mujer sabía que no podía depender de nadie más que de sí misma y de aquel hombre que no pedía nada más que su confianza. Él sabía que la responsabilidad que había asumido no era temporal ni ligera, era un pacto silencioso de supervivencia y respeto. En el horizonte, la luna comenzaba a subir, iluminando la vastedad del desierto y proyectando largas sombras sobre la cabaña. Afuera, los lobos seguían a lo lejos,
y la noche prometía frío y desafíos. Pero dentro, había algo más que supervivencia, había un entendimiento que no necesitaba palabras, una cercanía nacida del riesgo compartido y del respeto ganado. No era amor todavía. No era una unión declarada. Pero era algo más profundo, la certeza de que, aunque los peligros fueran reales y constantes, no estaban completamente solos. Y mientras la noche caía, ambos cerraron los ojos por un instante, respirando el aire frío, escuchando el silencio del desierto y comprendiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podían confiar uno en el otro. El amanecer traería nuevos desafíos, nuevos peligros y nuevas decisiones. Pero también traería la continuidad de aquel lazo silencioso que se estaba formando entre dos sobrevivientes, entre un hombre y una mujer que aprendían, lenta y cuidadosamente, a depender el uno del otro. El desierto seguía implacable, pero la soledad, por primera vez, comenzaba a ceder ante la paciencia, la fuerza y la confianza que nacía sin palabras. El desierto no perdona. La temperatura subía al mediodía y caía por la noche hasta helar la piel. La cabaña aislada parecía segura, pero el viento traía ecos de peligros que el hombre y la mujer no podían ignorar. Los días se habían vuelto rutina, sí, pero también prueba constante de resistencia, alimento limitado, agua contada, trabajo incesante. La mujer había aprendido a depender de él sin ceder su autonomía, él había aprendido a cuidar sin imponer. Una mañana, mientras revisaban la cerca que rodeaba el rancho, llegaron sonidos extraños. Caballos acercándose, pasos que no coincidían con el ritmo natural de los animales salvajes. Él se detuvo, dejando que la mujer retrocediera ligeramente detrás de él. Sus manos se posaron sobre el revólver, no por arrogancia, sino por la comprensión instintiva de la amenaza. «No te acerques», murmuró, sin levantar la voz, señalando hacia la entrada del rancho. Ella asintió, los ojos verdes fijos en el horizonte, reconociendo la seriedad de la situación. Un grupo de hombres emergió entre la polvareda, algunos con rifles, otros con cadenas y la intención clara de intimidar. Era un recordatorio brutal de que el mundo exterior no perdonaba a los vulnerables y que su refugio era solo una pausa momentánea. ¿Quiénes son?, susurró ella, apenas audible. Gente que busca problemas, contestó él, firme. Su voz no tembló, pero sus ojos nunca dejaron de medir cada movimiento. Los hombres no se detuvieron. Avanzaron directo hacia la cabaña, su presencia como un muro de amenaza. Ella retrocedió un paso, pero no cayó, no era su manera. Sabía que las palabras no iban a salvarlos. Solo la preparación, la acción y la decisión rápida podían hacerlo. Atrás, ordenó él, y ella obedeció sin discusión. Juntos se movieron hacia el interior de la cabaña, posicionándose estratégicamente. Él tomó la delantera, evaluando ventanas, puertas y líneas de escape. Ella comprendió que debía seguir su ritmo, no para obedecer, sino para protegerse a sí misma y reforzar su vínculo silencioso. La confrontación fue breve pero intensa. Los hombres exigían que entregaran el rancho, amenazas veladas de violencia y saqueo. Él permaneció imperturbable, con movimientos medidos, recordándole a la mujer que la fuerza no siempre se muestra en gritos o disparos. Uno de los hombres hizo un movimiento brusco hacia ella, sin pensarlo, él reaccionó rápido, empujando su cuerpo detrás del suyo, tomando la delantera de manera que ella permaneciera segura. Después de tensos minutos, los hombres retrocedieron, evaluando que la resistencia no valdría la pena. Cabalgaron de nuevo hacia el horizonte, dejando tras de sí polvo y la amenaza persistente. La mujer exhaló, dejando que la tensión saliera de su cuerpo. Él la miró brevemente, sin palabras, y ella entendió que en ese gesto había más que preocupación, había respeto, reconocimiento de su coraje y la certeza de que no estaba sola. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y el desierto lanzaba su frío sobre la cabaña, la mujer se acercó al vaquero de manera más directa que antes. Se sentó junto a él, el calor del fuego entre ambos, pero manteniendo distancia. Sus ojos buscaban los suyos,
buscando algo más allá de las palabras. Si me voy, dijo ella, dejando la frase incompleta, no regresaré. Él no respondió de inmediato. Su silencio era pesado, pero no hostil. Solo escuchaba, evaluaba, y finalmente habló: si te vas, no hay vuelta atrás. Esto no es el pueblo, no hay ayuda fácil. El desierto no perdona. Lo sé, contestó ella, firme, con la voz apenas temblorosa. Pero tampoco puedo quedarme sin decidir. Sus palabras flotaron en el aire. No eran una súplica, ni un desafío, eran una declaración de autonomía. Él comprendió que, aunque podía protegerla, no podía imponerle su permanencia. La elección debía ser suya, y esa elección era un acto de confianza y respeto mutuo. Los días siguientes trajeron más peligros. Un río cercano creció tras tormentas en la montaña, dificultando el acceso al agua. Los lobos merodeaban más cerca, su aullido recordando que la soledad podía ser mortal. Aún así, la mujer comenzó a mostrar signos de entendimiento más profundo del vaquero. Observaba cómo movía la leña, cómo evaluaba la dirección del viento antes de salir a revisar los animales, cómo cuidaba cada detalle del rancho. Todo era silencioso, pero todo comunicaba una verdad: la protección no era posesión, sino responsabilidad. Una tarde, mientras recogían agua del río, un resbalón hizo que ella cayera sobre la orilla fangosa. Él reaccionó con rapidez, tomando su brazo antes de que la corriente arrastrara parte de su peso. Ella respiró agitadamente, su corazón latiendo rápido, y en ese instante sus ojos se encontraron con los suyos, cargados de preocupación contenida. No puedes arriesgarte así, dijo él, voz baja pero firme. Te lastimarías. No necesito que me digas cómo moverme, contestó ella, pero sin retirarse de su agarre. Solo, necesito que estés aquí. El silencio que siguió fue denso y lleno de significado. No había palabras de amor, no había gestos forzados. Solo la proximidad compartida, la confianza ganada a base de días y noches enfrentando peligros juntos. Por primera vez, él permitió que su mano permaneciera sobre la suya un momento más largo de lo estrictamente necesario. Ella no retiró la mano. Era un pequeño acto de intimidad, nacido del respeto y del vínculo silencioso que se había formado entre ellos. El verdadero conflicto no era solo externo, también era interno. La mujer debía decidir si podía permanecer en un lugar donde la dependencia era inevitable y donde el vaquero no ofrecía seguridad por obligación, sino por una elección silenciosa de proteger. Él, por su parte, debía aprender a permitir esa elección, a aceptar que su presencia no podía imponerse, sino acompañar. Una noche, tras otro enfrentamiento menor con los lobos, ella se sentó junto a él frente al fuego. La cabaña estaba silenciosa, salvo por el crujir de la madera y el viento que golpeaba las paredes. Sus hombros estaban tensos, su respiración medida. Él, sentado a su lado, no hablaba, solo compartía el espacio y el calor del fuego. «Puedo quedarme», dijo ella finalmente. «Pero no por miedo, ni por necesidad. Por elección». Él asintió ligeramente, sin palabras, y ella comprendió que su aceptación no necesitaba más confirmación. No era un gesto romántico dramático, sino un acuerdo silencioso: quedarse juntos, enfrentar el desierto y sus peligros, mantener la dignidad de cada uno y construir algo más allá de la mera supervivencia. La noche avanzó, y por primera vez, compartieron una cercanía que no estaba cargada de temor ni de obligación. Se acomodaron de manera que sus hombros se rozaban ligeramente, manteniendo distancia física, pero sintiendo la cercanía de alguien en quien podían confiar completamente. Cada silencio, cada movimiento mínimo, reforzaba un vínculo que no necesitaba palabras para existir. El amanecer llegó, y con él nuevos desafíos, suministros que comenzaban a escasear, lobos que no desaparecían del todo, la sensación de que el desierto podía arrebatar lo que habían construido en cualquier momento. Pero la mujer y el vaquero ahora enfrentaban esos peligros como un equipo consciente.
La primera intimidad había sido ganada a través de confianza y actos silenciosos, y con ella, la certeza de que ambos dependían del otro, no por obligación, sino por elección. El día que ella eligió quedarse marcó un antes y un después. No hubo celebraciones, no hubo palabras grandilocuentes. Solo la continuidad de la rutina, la vigilancia compartida y la fuerza silenciosa de dos personas que habían aprendido que la verdadera cercanía no se impone, se gana, se respeta y se mantiene con cada acción, cada decisión y cada silencio compartido. Esa noche, mientras los lobos aullaban más cerca que nunca, la mujer recostó la cabeza sobre la pared de la cabaña y él permaneció a su lado, observando el horizonte. No había fantasía, ni promesas irreales. Solo la certeza de que, aunque el desierto podía arrebatarlo todo, ahora tenían algo que valía más que cualquier recurso, la confianza mutua, la elección consciente de permanecer juntos y la posibilidad de enfrentar cualquier peligro como aliados. El desierto seguía siendo hostil, implacable, y los hombres que habían amenazado el rancho podrían regresar. Pero la mujer y el vaquero ahora comprendían algo crucial, el verdadero conflicto no solo era externo. Era la prueba de su propia fuerza, su autonomía y su capacidad de confiar el uno en el otro. Y hasta que esa prueba no terminara, el vínculo que habían formado sería lo único capaz de sostenerlos. Mientras el viento nocturno barría la cabaña y el desierto se extendía interminable, ambos cerraron los ojos por un instante, compartiendo calor y silencio, conscientes de que la elección de permanecer juntos no era un acto romántico precipitado, sino un compromiso silencioso y ganado con paciencia, peligro y respeto. El amanecer prometía nuevos riesgos. Nuevos hombres podrían aparecer. Nuevas decisiones podrían ser necesarias. Pero también prometía que, aunque los peligros fueran constantes, la elección de estar juntos era ahora un acto consciente y definitivo. Y mientras el fuego se extinguía lentamente, dejando solo brasas cálidas entre las sombras, la mujer comprendió que la primera intimidad verdadera no era un abrazo ni un beso, sino la cercanía silenciosa y la confianza compartida, un entendimiento profundo de que podían depender el uno del otro sin perder dignidad ni autonomía. El desierto seguía impasible, el frío y los lobos seguían ahí, pero por primera vez, en esa cabaña aislada, dos sobrevivientes habían elegido confiar y permanecer juntos. El conflicto externo había reforzado la conexión interna. El vínculo nacido de la supervivencia se transformaba ahora en una fuerza más duradera, un compromiso silencioso que ningún viento, ninguna amenaza y ninguna distancia podría romper fácilmente. El desierto estaba silencioso aquella mañana, salvo por el murmullo de la brisa que recorría las dunas y la arena suelta que se levantaba en remolinos suaves. La cabaña, construida con madera envejecida y piedras, parecía aún más pequeña frente a la vastedad que la rodeaba. Sin embargo, para el vaquero y la mujer apache, aquel refugio era el centro de su mundo, un lugar donde la vida seguía dependiendo de decisiones cuidadosas, de fuerza y de vigilancia constante. Ella salió primero, caminando hacia el corral con movimientos seguros. La rutina diaria no era cómoda ni fácil, pero era necesaria. Cada paso estaba calculado, cada gesto tenía un propósito. Él la observó desde la puerta de la cabaña, evaluando su postura, su velocidad, la manera en que cargaba los cubos de agua y ajustaba las sogas del corral. No dijo nada, no hacía falta. La confianza se había instalado en el silencio, en la manera en que ambos entendían el mundo sin palabras. La tormenta de ayer hizo estragos en la cerca, dijo ella, señalando un tramo de postes caídos. Él asintió, caminando a su lado sin prisas, tomando herramientas del suelo. Juntos levantaron los postes, clavaron tablas y tensaron las sogas con la precisión que solo la práctica y la necesidad podían enseñar. El trabajo era silencioso, casi meditativo, pero también lleno de significado. Cada clavo fijado, cada cuerda tensada, era una afirmación de que estaban construyendo algo que valía la pena proteger. No hubo conversación innecesaria, pero la cercanía física comenzó a perder el borde incómodo que tenía al principio.
Sus hombros rozaban de vez en cuando al levantar los postes, sus manos compartían el mismo espacio al pasar las herramientas. No era intimidad romántica todavía, pero sí un gesto de confianza y de reconocimiento mutuo. El respeto que habían construido a lo largo de semanas difíciles ahora se manifestaba en actos pequeños, cotidianos y firmes. Al mediodía, el sol golpeaba con fuerza. La mujer se quitó el sombrero para abanicar su rostro con la mano, mientras él preparaba un poco de agua para ambos. La escasez era constante, pero cada gesto simple de cuidado, como ofrecer agua, era una expresión de responsabilidad y atención silenciosa. No había palabras de afecto, solo hechos que hablaban por sí mismos. Debemos estar listos para más visitantes, dijo él, finalmente rompiendo el silencio, con la voz baja pero firme. Ella asintió, comprendiendo que el peligro nunca se alejaba por completo. Los hombres que habían aparecido semanas atrás podrían regresar. Los lobos acechaban constantemente en los límites del rancho. El desierto no perdonaba errores, y la vida allí seguía siendo un acto de vigilancia continua. Esa tarde, mientras revisaban los cercos y los animales, un caballo llegó galopando desde el horizonte. La mujer lo reconoció al instante, era el mismo forastero que había amenazado el rancho semanas atrás. Su llegada no traía palabras amables ni intenciones de conversación. Él se bajó del caballo con expresión dura, evaluando a ambos con mirada calculadora. El vaquero no retrocedió. Sacó el revólver de su cinturón, pero no apuntó de inmediato. Observó cada movimiento del hombre, cada gesto de amenaza y cada respiración contenida. La mujer se colocó detrás de él, no por miedo, sino por una decisión consciente, permanecer cerca de alguien que había demostrado ser confiable y fuerte sin imponer su voluntad. He vuelto por lo mío, dijo el forastero, intentando intimidar con la voz, con la postura, con la cercanía física. No hay nada tuyo aquí, contestó el vaquero, con calma absoluta. Esto es nuestro. No hubo palabras de desafío ni gritos. La tensión era palpable, y cada segundo estaba cargado de riesgo. El hombre comprendió, finalmente, que no obtendría nada por la fuerza. Retrocedió, cabalgando de nuevo hacia el horizonte, dejando tras de sí polvo, sombras y la certeza de que los que vivían en este rancho no eran fáciles de doblegar. La mujer exhaló lentamente, dejando que la tensión se disipara. Él no dijo nada, pero su mano rozó brevemente la de ella mientras pasaban agua a los animales. Era un gesto pequeño, medido, lleno de significado. Ella respondió sin retirarse, comprendiendo que aquella cercanía era otra forma de intimidad, silenciosa, contenida, ganada. Con la noche, llegaron nuevos desafíos. La temperatura descendió rápidamente, y el desierto mostró su otra cara, el frío intenso que podía drenar la fuerza de cualquiera. La mujer encendió un fuego mientras él revisaba las provisiones y aseguraba las puertas. Cada acto, cada decisión, era un recordatorio de que la vida aquí no era un regalo, sino un desafío constante. No podemos bajar la guardia, murmuró ella, mientras acomodaba la leña. Pero, podemos sobrevivir. Juntos. Él la miró un instante, con la luz del fuego iluminando su rostro marcado por cicatrices y polvo. No dijo nada, pero asintió con la cabeza. Esa era la confirmación que ella necesitaba, no por palabras, sino por acciones. La supervivencia ya no era individual, era compartida, y ambos entendían que el vínculo que habían construido era tan sólido como los postes de la cerca que habían levantado juntos. Durante la semana siguiente, continuaron con su rutina. Agua, leña, animales, vigilancia, pequeñas reparaciones. La cercanía se volvió natural. La mujer aprendió a anticipar sus movimientos, él aprendió a permitir que ella tomara decisiones sin intervenir innecesariamente. Cada gesto reforzaba un entendimiento profundo, no había obligación, solo elección y respeto mutuo. Una tarde, mientras observaban el horizonte desde el porche de la cabaña, la mujer rompió el silencio. Permaneceré aquí, dijo, mirando los desiertos infinitos más allá.
No porque no pueda irme, sino porque quiero. Él no respondió con palabras. Su mano se posó sobre la suya, un toque breve pero firme, y ella comprendió que su decisión era aceptada, respetada y compartida. No había promesas románticas, no había gestos grandilocuentes, solo la quietud de dos personas que entendían que su supervivencia y su vínculo se mantenían con acciones y decisiones, no con palabras vacías. El invierno llegó temprano. Las noches se hicieron más largas y frías. Los animales necesitaban más cuidado, la cabaña más leña, y el desierto mostraba su hostilidad de manera más evidente. Sin embargo, la mujer y el vaquero habían construido algo que resistía, un sistema silencioso de vigilancia, protección mutua y respeto profundo. Cada día, cada noche, cada decisión reforzaba la certeza de que no podían vivir separados. Un día, mientras reparaban el techo de la cabaña tras una tormenta de viento y arena, un pequeño accidente hizo que la mujer resbalara. Él reaccionó de inmediato, atrapándola antes de que cayera al suelo. La cercanía fue inmediata, pero esta vez no hubo palabras ni miradas evaluadoras. Solo el contacto firme y la comprensión mutua de que cada acción tenía un propósito, proteger, sostener y acompañar. No puedo hacerlo sola, susurró ella, apenas audible, mientras se recuperaba. Y no quiero. Él asintió, permitiendo que el contacto se prolongara un instante más. No era un gesto romántico, sino un acto de compromiso silencioso, permanecer juntos, cuidar uno del otro, enfrentarse al desierto sin perder dignidad ni autonomía. El invierno continuó. La nieve cubrió las dunas y el rancho, transformando la tierra árida en un paisaje frío y exigente. Sin embargo, la mujer y el vaquero seguían ahí, sobreviviendo, trabajando, observándose y aprendiendo la fuerza del otro. Cada amanecer traía desafíos nuevos, pero también reforzaba la certeza de que no podían estar separados. Una tarde, mientras el viento helado azotaba la cabaña, la mujer se acercó a él y colocó suavemente su mano sobre la suya, de manera más consciente que nunca. Él la observó, sin palabras, pero con un asentimiento sutil que decía más que cualquier declaración. No había necesidad de hablar, el vínculo se había consolidado a través de semanas de pruebas, peligros y silencios compartidos. La cabaña, aislada entre montañas y dunas, era un refugio, pero también un testimonio de su elección. Ninguno de los dos estaba solo, habían encontrado en el otro un compañero que no exigía sumisión, que no imponía afecto, que ofrecía presencia y acción. Esa cercanía, ganada a través de la supervivencia y la confianza, era más fuerte que cualquier palabra romántica o gesto impulsivo. El amanecer llegó finalmente, iluminando la cabaña con un tono dorado que contrastaba con la nieve y el desierto a lo lejos. Los lobos habían desaparecido por ahora, y los hombres que alguna vez los amenazaron se habían alejado. El silencio era completo, pero ya no pesado. Era un silencio compartido, lleno de entendimiento y certeza. La mujer miró al vaquero, sus ojos verdes fijos en los suyos. No estamos solos, dijo finalmente, en voz baja, con un tono que no era una pregunta, sino una afirmación. Él asintió, sin necesidad de responder. Sus manos se rozaron nuevamente sobre la mesa de madera, un contacto breve, seguro, lleno de significado. No era amor de cuento, ni final feliz fantasioso, era algo más sólido, un compromiso silencioso nacido de la adversidad, la responsabilidad y la elección consciente. La cabaña seguía ahí, aislada y firme. El desierto seguía implacable, frío y hostil. Pero dentro, dos sobrevivientes habían aprendido a confiar, a depender y a permanecer juntos. No por obligación, no por romance apresurado, sino por respeto, dignidad y acción compartida. El vaquero se levantó, revisó las puertas, observó el horizonte y luego volvió junto a ella. La mujer, sentada junto al fuego, no necesitó palabras. Sabía que él estaba allí, y eso era suficiente. Sus miradas se encontraron, y en ese contacto silencioso estaba todo lo que importaba, confianza, cercanía y la certeza de que,
por primera vez en mucho tiempo, nadie estaba realmente solo. El desierto podía seguir con sus desafíos, los lobos podían volver y la vida podía seguir siendo dura. Pero la cabaña, el fuego, la nieve y el viento helado eran testigos de algo que nadie podía arrebatarles, la elección de permanecer juntos, la seguridad compartida y la fuerza de un vínculo nacido de la supervivencia, del respeto y de la paciencia. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas. La mujer recostó la cabeza sobre el hombro del vaquero y él permitió el contacto. No era entrega, ni pasión, ni amor precipitado. Era un acto simple y poderoso, permanecer, juntos, frente a la vida y sus riesgos. Mientras el viento helado barría el rancho y el desierto se extendía interminable, dos figuras compartían calor, silencio y comprensión. El pasado, las heridas y los peligros no desaparecían, pero juntos eran más fuertes. La mujer había elegido quedarse. Él había aceptado esa elección sin imponerla. La confianza, ganada a través de semanas de peligro y trabajo silencioso, era ahora un hecho irrompible. El fuego crepitaba, proyectando sombras sobre la cabaña. Afuera, el desierto continuaba implacable, pero adentro, en aquella pequeña cabaña aislada, se había formado algo duradero. No era un cuento de hadas, no era un amor rápido ni fácil. Era la certeza de que la soledad había terminado. Por primera vez, en ese lugar hostil, nadie estaba solo. Y mientras la noche caía, y las estrellas comenzaban a brillar sobre el desierto, la mujer y el vaquero permanecieron juntos, en silencio, seguros y conectados. La cabaña era su refugio. La elección de quedarse era su victoria. La supervivencia compartida era su vínculo. El desierto podía ser vasto y peligroso. El mundo podía ser cruel. Pero ellos habían encontrado algo que ni el viento, ni el frío, ni los lobos, ni los hombres podrían quitarles, un compañero que permanecía, firme y silencioso, al lado del otro. Y esa certeza, esa proximidad ganada con paciencia y respeto, era suficiente para enfrentar cualquier amanecer que viniera.